Y voy a dar unos minutitos en lo que se terminan de conectar las demás personas. Si pueden avisarles ustedes a los integrantes de su grupo que se unan ya, les agradecería. Y y estamos la gran mayoría, por ahí faltarán algunos todavía que se van uniendo en el transcurso del tiempo. Eh, por el momento les voy a estar enviando el link para que se puedan anotar en la asistencia de una vez. Y les comento cómo va a ser la siguiente actividad. Bueno, como les había comentado antes, vamos a tener una reflexión sobre el video que vieron, ¿verdad? Sobre la matemática y la relación con la vida cotidiana o cómo ésta se incluye en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a asignar un orden, ¿verdad? De grupos y pues no sé si ustedes ya asignaron a alguien y si no, pues puede cada uno hacer algún comentario al respecto, unas dos reflexiones en un tiempo no mayor a unos 5 minutos, ¿verdad? Que abarque pues el contenido de lo que ustedes pudieron observar en el video. Entonces, el orden de grupos va a ser el siguiente. Eh, Ayer, ¿verdad? Comenzamos con el grupo número 2, ¿verdad? Si no mal recuerdo, sí, empezamos con el grupo número 2 y luego con el 4 y luego impares. Entonces hoy vamos a invertir ese orden. Primero grupos impares, uno 3 5 y luego grupos pares, 2 y 4. Sí, de todas maneras se los estoy enviando por acá por el chat para que ustedes lo puedan observar ahí y ya lo tengan en cuenta. Sí, entonces eh, vamos a empezar de una vez con el grupo número 1, ¿verdad? No sé si ustedes ya tienen algún representante que vaya a realizar las reflexiones. Es que no han ingresado todos los de mi grupo porque ya habíamos asignado algunas, pero si no, ahorita voy a ver. Permítame, licenciado. Gracias, gracias, por favor.
Bueno, bueno, los demás no pueden ingresar, pero bueno, voy a hablar un poco de lo que yo entendí. Este video nos deja, tiene una gran importancia en cuanto a la referencia de la matemática porque nos da otra perspectiva de lo que uno está acostumbrado. Según lo que comenta esta persona, y nosotros generalmente con la matemática estamos tan, la matemática la hacemos tan mecánica, igual como cualquier otro pensamiento que antes de decir algo ya nos anteponemos o creemos que así son las cosas y lo mismo sucede con las enseñanzas o cuando explicamos un tema. Nosotros nos enseñaron de una manera y cometemos el error de seguir esa misma línea. Es como decir, siempre estamos en la misma caja y tenemos que aprender a ver más allá de la caja, a pensar pues, afuera de la caja. Entonces, con lo que él comenta, tenemos que, yo lo vi de esta manera, tenemos que aprender a ver más allá de nuestros ojos, así con nuestros alumnos, con nuestros temas. Tenemos que aprender a ver otros sentidos u otras líneas, u otros caminos de cómo enseñar un tema para que los alumnos lo puedan, ¿cómo podría decir? Aprender de una mejor manera o como la manera de ellos lo vean. Es como yo siempre les he dicho, la matemática tiene un mismo camino, un mismo fin. El camino que ustedes encuentren ya depende de cada uno. Tenemos que saber, por eso es importante conocer la raíz de las cosas, para que nosotros lo podamos modificar y aprenderlo de una mejor manera. Y si usted tiene un aprendizaje o una forma de explicarlo diferente a la mía, una vez la respuesta sea la misma, está bien, porque no lo que yo explico, lo que yo enseño, no es ley, sino que cada quien tiene que saber cómo realizar las cosas. Yo lo vi de esa manera. Muy bien, muchas gracias, Lucrecia. Sí, algo importante creo yo es que, pues al final el aprendizaje y la enseñanza de la matemática depende de dos cosas, ¿verdad? Principalmente o básicamente de la perspectiva del estudiante, ¿verdad? Cómo él ve la matemática y de la perspectiva del docente, ¿verdad? Cómo él quiere enseñar matemática, ¿verdad? Entonces creo que pues en la combinación de esa debería haber cierto equilibrio, ¿verdad? Para tratar la manera de complacer, digamos, de alguna manera a ambas partes, ¿verdad? Tanto que el docente se sienta cómodo enseñando matemática como que el alumno se sienta cómodo recibiendo la clase de matemática. Bien, Lucrecia, muchas gracias. Vamos entonces con el grupo número 3. ¿Algún representante del grupo número 3? Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Ahorita vamos a presentar ahí nuestras reflexiones. Gracias. Nosotros en el grupo número 13 llegamos a algunas conclusiones sobre el video que apreciamos. Una de las reflexiones es que realmente es muy interesante eh, buscar la forma de cómo tratar de enseñar la matemática, hacer la matemática un poco más divertida. Tenemos nosotros ahí un gran ejemplo con el expositor, es que él no desarrolla como normalmente lo desarrollan algunos docentes de matemática, quizás nosotros ya un poquito más modernos, en plantear las ecuaciones, sino primero buscar el problema para llegar a las ecuaciones, ¿verdad? O a lo que va a utilizar el estudiante. Cómo se plantean los problemas. La forma que él plantea los problemas es que sean aplicados de modo que se puedan comprender en un lenguaje sencillo y llegar a las deducciones, ¿verdad? Que eso es lo que
pudimos apreciar. No sé si está la otra compañera por ahí, ella va a dar la otra reflexión. Si no, sería la segunda conclusión. Realmente llegamos también a la conclusión como grupo 3, que es muy importante buscar de cómo nosotros podemos llegar de una manera sencilla por medio de gráficos o situaciones con nuestros estudiantes. Hay algunos temas que por complejidad es un poco difícil contextualizarlos, pero sí se busca la forma interesante de ser creativo con el estudiante, de modo que a él le pueda parecer fácil y así podríamos nosotros quizá derribar algunos estigmas que ellos traen, ¿verdad? Depende del grado o en la primaria que se les forman a ellos acerca de las matemáticas y la forma diferente, ¿verdad? La belleza que tienen las matemáticas, todo lo que rodea el contexto matemático para poder nosotros realmente enseñar la matemática como un arte divertida, ¿verdad? Y disfrutando de lo que se hace. Esa sería nuestra reflexión, licenciado. Muchas gracias, grupo número 3. Primero, felicidades, ¿verdad? Por estas reflexiones, porque pues en el corto tiempo pues es muy difícil hacer alguna presentación y presentar las reflexiones así, pero y felicitaciones por ese esfuerzo extra, ¿verdad? Eh, Creo que algo importante es definir, ¿verdad? La matemática o la enseñanza de la matemática como matemática recreativa o matemática creativa, ¿verdad? Porque creo que muchos docentes confunden la matemática lúdica con la matemática creativa, ¿verdad? A veces no necesitamos nosotros solamente hacer juegos, ¿verdad? Para que la matemática sea creativa, sino podemos pensar en otras herramientas, en otras actividades que no necesariamente son juegos para hacer una matemática que atraiga al estudiante, ¿verdad? Que sea interesante para el estudiante. Y bueno, algo interesante también es que, por ejemplo, la matemática creativa no busca que el estudiante sea bueno en matemáticas, ¿verdad? O que sea excelente en matemáticas y alcance los mejores rendimientos, ¿verdad? O sea, ese no es el objetivo principal. Que se puede alcanzar, claro, ¿verdad? Pero el objetivo principal es atraer al estudiante a que se interese, ¿verdad? Por el estudio de la matemática, ¿verdad? Ese es el principal objetivo. Bueno, muchas gracias, grupo 3. Vamos rápidamente con el grupo número 5. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Eh, adelante. eh, Fíjese que respecto al grupo 5 tenemos reflexiones, ¿verdad? Entre una de esas, pues voy a comentar yo. Las diferentes situaciones o problemas que se presentan en la vida pueden ser resueltas de diferentes maneras. Y como personas siempre escogemos la de mejor o la de probabilidad más favorable a nuestro problema, pues yo creo que la matemática, como dijo hace ratito, no trata solo de resolver números o de hacer operaciones que den resultados exactos, ¿verdad? Porque ya vemos de que realizamos diferentes operaciones o mejor dicho, en el campo así numérico, exactamente de lo que es propio de la matemática, realizar operaciones, eh, por ejemplo, para una ecuación cuadrática, se puede realizar, hay fórmulas, está la fórmula cuadrática, hay otras formas, o sea, pero a la larga siempre llegamos a los mismos resultados. En la vida real es lo mismo. Hay, hay un mismo problema que se presenta quizá a una persona, pero que por no verlo desde esos diferentes ángulos, se cierra y no le haya solución a su problema, pues. Entonces, en eso consiste que la matemática da esa habilidad da esa habilidad para que cada uno resuelva sus problemas de diferentes maneras. Pues si uno no le haya solución de un lado, le busca otra solución, así como hizo este profesor de lo que es de lo de la charla.
que realmente no, él casi no se enfocó a hacer números, él solo dio más que todo problemas reales de casi que de la vida, ¿va? Que a veces tienden a confundir, únicamente. Muy bien, gracias. Grupo número 5. Creo que al final, pues, la matemática pues, no se basa solamente en resolver problemas, es decir, resolver problemas en cuanto a un papel, ¿verdad? De hecho, vamos a hablar sobre formas de evaluar en lo que va de esta semana, ¿verdad? Pero no les quiero hacer spoiler de lo que vamos a ver, pero pues no se trata solo de saber si el estudiante puede hacer una operación o si el procedimiento está correcto, si el resultado está correcto, ahora sí no se trata de que pueda utilizar las habilidades, las herramientas e incluso, por supuesto, los conceptos que da la matemática para resolver problemas, ¿verdad? De hecho, la probabilidad es un campo muy interesante de la matemática porque la probabilidad nos ayuda a ver aspectos cualitativos en diferentes situaciones de la vida para precisamente resolver problemas o predecir ciertos resultados, ¿verdad? Es decir, la probabilidad no nos ayuda, ¿verdad? Si nosotros no sabemos interpretarla, es decir, si el ser humano no es capaz de tener todas las habilidades necesarias para con todos esos números saber qué hacer, ¿me entienden? Sí, y pasa así con cualquier área de la matemática, ¿verdad? Con aritmética y con álgebra, ¿verdad? Que es básicamente lo del curso, pues igual, ¿verdad? La aritmética, las operaciones básicas pues si uno no sabe interpretar esos datos, esos resultados, esos procesos, pues la verdad es que no sirven de mucho, ¿verdad? Esa es la intención de saber aplicar la matemática en la vida cotidiana, ¿verdad? Es decir, por supuesto, no vamos a aplicar para ir a la tienda una raíz cuadrada, pero sí nos va a servir ese proceso para hacer otro tipo de análisis cuando nosotros realicemos alguna actividad de la vida cotidiana. ¿Sí? Perfecto. Bien, muchas gracias, grupo 5. Vámonos entonces con el grupo número 2. ¿Qué tal, licenciado, compañeros? Muy buenas noches. En el caso del grupo 2, pues nosotros estuvimos pues, platicando un poco acerca de todo esto de la aplicación del pensamiento lateral y cómo es aplicable a la parte de la matemática. Algo que personalmente me llamó la atención es el problema que él decía al inicio del 25 dividido 5, cómo da un resultado, ¿verdad? Y cómo con operaciones matemáticas que posiblemente se vean lógicas, pues da un resultado que tal vez la lógica que nos enseñaron, ¿no? Nos pudo haber salido mal. Recuerdo haber visto en una película antigua un problema similar acerca del pago de una renta. Creo que si no estoy mal es de Abbott y Costello, si no estoy mal, una clase donde dividían 28 dividido 7 y daba 13. Y precisamente hacía un juego muy parecido a esto, ¿verdad? A esta parte. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir manejando diferentes situaciones, diferentes juegos para introducir al estudiante acerca de la matemática y de la base que él mencionaba, que era la aritmética? Cómo esta base puede ser muy funcional para que si nosotros la tenemos claro, se la transmitimos de manera clara al estudiante, ya todo lo demás, pues definitivamente, pues iba a ser un poco más sencillo el poder buscar diferentes procedimientos, ¿verdad? En cuanto a las normas y reglas que nosotros en la matemática que tenemos, algo que muchas veces en la lógica matemática, ahorita no recuerdo bien qué parte, a veces no se cumplen, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, x más x es 2x en álgebra, pero en parte de lógica, dependiendo las condiciones, puede dar un resultado distinto, ¿no? Una parte de lógica computacional, si no estoy mal, si no es que no estoy hablando de más, cómo va cambiando eso y cómo va cambiando el aspecto de los estudiantes y la forma como nosotros les enseñamos. Muchas gracias y ahora le doy la palabra también a otra compañera. Buenas noches, compañeros, espero que estén bien. Yo solo quería decir 2 puntos importantes que creo que no lo han comentado los compañeros y que a mí me parecieron que eran como más que enseñar con cosas de la vida que tienen, que de hecho ya sabemos y que a veces no aplicamos, aunque lo sepamos, es
los dos puntos que él mencionó, los privilegios y la importancia de los errores. Él decía, yo tuve el privilegio de aprender matemáticas, entonces está en mí enseñarle a los demás. A veces nosotros no comprendemos ciertos privilegios y también esto a veces viene de nuestros estudiantes. Algunos tuvieron los privilegios de tener una buena base de la matemática y otros por el tipo de institución donde estuvieron no. Y nosotros no tenemos que desnivelar unos por otros o priorizar unos con otros, sino que procurar que ambos tengan el mismo nivel, que todos lleguen al mismo nivel. Y la segunda parte es la importancia de los errores. Muchas veces los estudiantes creen que nosotros como maestros nunca nos equivocamos y a veces por eso mismo ellos tienen miedo de contestarnos en las clases o participar en ciertas actividades. No siempre nosotros nos vamos a equivocar a propósito, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones sí es importante que nosotros les mostremos varias formas de cómo no llegar a ciertos resultados para que ellos ya no cometan ese error. Claro, siempre ellos tienen que equivocarse para ver los errores y no volverlos a cometer, pero es importante que ellos vean que uno se puede equivocar y ver cómo uno soluciona ese problema y que ya al final ayuda a que ellos no sientan cierta frustración, que hay veces que se pueden equivocar, ya que recordemos que a veces la frustración es lo que más afecta a los estudiantes, ya que puede ser el ejercicio más sencillo, el más contextualizado a su entorno, pero por un error mínimo no lo va a poder resolver. Entonces, eso de recalcar los errores no como malos, sino como buenos y que eso permite mejorar en nuestro proceso de enseñanza, aprendizaje, es importante y que me pareció como ese punto que él tocó más que todo lo demás. Entonces, ese es mi aporte. Gracias. Muchas gracias, grupo número 2. Muy interesante lo que ustedes comentan, ¿verdad? Y creo que, bueno, la matemática yo la dividiría en tres cosas fundamentales, por ejemplo, en la pregunta del cómo, ¿verdad? Cómo enseñar, cómo evaluar y cómo aplicar, ¿verdad? Porque hay distintas formas de aplicar matemática. Y creo que es una discusión que podríamos tener acá entre quién es mejor, si un profesor o un ingeniero, ¿verdad? Que creo que es una comparación que a veces se da y muchas veces en STEM, ¿verdad? Entonces, ¿quién es mejor? Si quien enseña o quien aplica, ¿verdad? O quien aplica enseñando también, ¿verdad? Entonces, creo que el cómo, como lo mencionaban ustedes, pues importa, ¿verdad? O sea, cómo se enseña matemática, cómo se evalúa la matemática, cómo se puede aplicar la matemática. Creo que es muy importante analizar como esos puntos. De hecho, vamos a ver un poco de eso mañana también, ¿verdad? Del cómo, pero creo que la función principal en este caso de la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Importa mucho, muchísimo el cómo y no tanto los resultados que se obtengan, ¿verdad? Es decir, claro, importan los resultados porque entre mejor preparados estén los estudiantes, entre más sepan, ¿verdad? Eh, pues es mucho mejor, pero el problema es de que no se evalúa cuánto saben, ¿verdad? O cuánto pueden aplicar o cuántas competencias alcanzaron, sino cuántos ejercicios pueden responder correctamente, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, las evaluaciones que hace el Mineduc y cualquier evaluación casi siempre que se hace es sobre cuántos ejercicios puede responder correctamente, básicamente, ¿verdad? Entonces ahí tal vez no importa, para esas evaluaciones no importa tanto el cómo, ¿verdad? Eh, y creo que pues es primordial saber el cómo, ¿verdad? Que es lo que el video nos trata como de hacer reflexión en eso, ¿verdad? En que sí importa el cómo se enseña. Muy bien, gracias grupo número 2. Y por último, pero no menos importante, entonces, el grupo número 4 con sus reflexiones. Buenas noches, no sé si me escuchan. Pregunto porque siempre falla el micrófono. Sí se escucha. Perfecto. Bueno, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Bien, en este video pues logramos rescatar
pues muchas cosas importantes realmente, pero tal vez lo podemos resumir como grupo en dos puntos importantes, consideramos nosotros, y es una cosas que mencionaba él en el video, que era la inteligencia colectiva, que de hecho le preguntan qué es la inteligencia o cómo definiría la inteligencia colectiva él. Eh, Da su explicación y nosotros como grupo podemos resumirlo tal vez en aprender a escuchar a los demás, poder ser empáticos y aprender de los demás, porque no hay una respuesta equivocada. Creo, de igual forma, se me venía en ese momento otra charla también relacionada con la educación de la misma compañía, en donde ponía una serie de ejemplos en ese momento y decía, por ejemplo, le preguntaban a un niño, ¿será que tú te puedes comer 2 chocolates? Bueno, si yo tengo 2 chocolates, ¿será que tú te puedes comer 3? Y entonces viene y le dice el niño, no, no puedo comer. Y el profesor le dice, muy bien, dime por qué, porque me hace mal. Entonces creo que el profesor esperaba decir, porque solamente tengo 2. Entonces creo que es importante saber escuchar esas respuestas por el simple hecho de que nosotros pensamos que la respuesta está equivocada. Sin embargo, más adelante el profesor ¿cómo se llama? Se entera que el niño realmente no estaba equivocado, ya que la mamá le comenta al profesor de que en realidad le hace mal, o sea, le hace mal comer muchos chocolates, entonces no hay respuestas equivocadas, simplemente creo que es importante escuchar y saber cómo está pensando la otra persona o por qué su respuesta la está dando. Y pues una de las otras cosas que también definimos como grupo, pues es la palabra creatividad. Y normalmente nosotros cuando decimos hay que ser creativo, jóvenes, tal vez en clase lo utilizamos mucho como profesores y entonces podemos confundir la palabra creatividad como tal vez lo hemos aprendido nosotros o seguramente en experiencia lo aprendí de esa manera. Ser creativo significa utilizar muchos colores, utilizar muchos papeles o de diferentes maneras, pero al final de cuentas creo que si enfocamos la creatividad en el área de matemática, no se trata de colores y los demás que hemos nosotros estado acostumbrados a utilizar tal vez en una clase de artes plásticas, por ejemplo, sino que creatividad en matemática podríamos definirlo como dejar que el cerebro piense más de lo que nosotros podemos encerrarnos en una sola respuesta, dejar volar la imaginación para la resolución de problemas y no limitar a un único procedimiento. Y pues para cerrar un poquito también de igual forma, la última actividad que el expositor, el profesor hacía, ¿verdad? De doblar un papel y todo, se me vino a la mente también de un libro que pues, ha estado leyendo yo, y eso sobre la cerebroflexia, en donde dicen que pues bueno, viene más o menos relacionado como la globoflexia, que es en donde al final de cuentas no todos los cerebros van a aprender de la misma manera y van a dar la información de la misma manera. Y creo que lo más importante como profesores es saber entender eso, ¿no? Que tenemos varios cerebros y que no todos debemos, bueno, o que no todos piensan de igual manera. Entonces, y tampoco aprenden de igual manera. Y creo que es importante tener esa empatía y regresamos a lo mismo, ¿verdad? La inteligencia colectiva de aprender a escucharlos, de ser empáticos con nuestros alumnos y con cualquier persona. Al final de cuentas, creo que somos seres humanos en constante aprendizaje y aprender de los demás, ¿verdad? Y no, pues, al final de cuentas, no matar esa creatividad en matemática para la resolución de problemas. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Grupo 5 por la intervención. Sí, creo que coincido en la parte en que, bueno, en todo, ¿verdad? Pero en especial en que cada estudiante es distinto, ¿verdad? Y bueno, algo que me interesa mucho, por ejemplo, es que la matemática no debe ser solo la matemática, ¿verdad? Creo que también debe aplicarse con otras subáreas.
así como los estudiantes pues tienen diferentes formas de interpretar la información, los docentes tenemos diferentes formas de enseñar, ¿verdad? De transmitir esa información. Y, por ejemplo, yo consultando con mis estudiantes, siempre les preguntaba como, miren, qué maestro les gusta que les dé clases? Y pues me decían, tal docente. Bueno, ¿y por qué? Es que hace tal actividad o nos enseña de tal manera o explica esto de tal forma, ¿verdad? Como para yo tener ideas y decir, bueno, podría tomar esas ideas como para yo enseñar si son aplicables a matemática o también hacer alguna actividad en conjunto, ¿verdad? Y pues al final creo que me resultaba muy beneficioso, ¿verdad? Saber, conocer al estudiante, saber cómo aprende para mejorar cómo enseño, ¿verdad? Bien, entonces muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Espero que haya sido muy beneficioso para ustedes el video. A mí me sirvió bastante en su momento cuando yo lo pude observar. Espero que a ustedes también les sirva. Gracias por haber participado en las reflexiones y mañana vamos a tener una actividad muy similar a esta, así que vengan preparados para hacer los análisis correspondientes, ¿verdad? Como saben, ya casi vamos terminando el curso. Este jueves es la entrega del parcial número 2 del video, así que si ustedes tuvieran alguna duda en estos últimos días, pues pueden preguntarme. El viernes tenemos ya la última entrega del ensayo 3. Mañana precisamente voy a dar las instrucciones para el ensayo 3 y para el proyecto número 3 que debemos realizar. ¿Sí, Silvia? Gracias, Lick. Buenas noches. Yo quería hablar por mi grupo. No sé cómo estarán los demás compañeras de los otros grupos, pero yo quería saber si no nos podría aplazar un poquito la entrega del video, que es para mañana. Si nos da unos días más, ¿se podría? Sí, hagamos una cosa. Vean, no estaríamos en día de clases. Sin embargo, creo que se puede correr para el día sábado. ¿Sí? Antes de mediodía, antes de que se vayan a bañar, se cambien ahí. Yo no les prometo que lo voy a calificar el 24 porque yo voy a estar de fiesta, la verdad. Entonces, no lo voy a calificar. Pero lo puedo dejar para que ustedes le entreguen ese día para que tengan un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, dejémoslo para el sábado 24 antes de mediodía, antes de que ustedes se vayan a poner ahí sus galas y empiecen a quemar cohetes. Bueno, vaya que puso ponche porque yo leí tomar y dije yo, bueno, pero sí, antes de que vayan a tomar el ponche y a cenar pavo o pierna o tamales, ¿verdad? Va, dejémoslo entonces para el sábado. ¿Sí? Gracias, Lick. Muy bien, vaya, no Gracias. tengan pena. Bueno, entonces, gracias por haber estado en la sesión. Recuerden que voy a subir la grabación del video, solamente la parte de las reflexiones, y nos vemos el día de mañana entonces. Que pasen una feliz noche. Feliz noche. Feliz Igualmente. noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, feliz noche.